Yo estuve en Seila en el año 79. En mi caso, esperaron a que yo terminara y defendiera mi tesis doctoral. Muchos otros entraban antes, y digo muchos otros, porque en esa época era un espacio muy masculino Seila. En la historia de la iglesia había poca... historia en general, historia de la iglesia, incluso historia. Yo creo que cuando yo llegué a Colombia fui la primera mujer que había hecho un doctorado en historia. Y me empecé a cuestionar cómo interpretar América Latina. O sea, la historia económica era muy importante, pero si no entendíamos la cultura y no entendíamos ese mundo religioso, no podíamos entender América Latina. Algo que para mí era evidente y claro, que toda la vitalidad de la iglesia venía de los laicos. El otro tema que han sido mis caballitos de batalla, por decirlo así, fue el tema de las mujeres. ¿Cómo encontrás al Seila? ¿Cómo haces? ¿Cómo llegás? Estando haciendo el doctorado, me invitaron a que pasara por Puerto Rico a la reunión. Sí, esa reunión primera, que ya me habían puesto secretaria. Inmediatamente llegar la mujer, la secretaria, porque todavía estaba esa mentalidad. Conseguíla, claro, escribir la historia desde la perspectiva de los pobres, perfecto, y yo creo que se prepararon muchos insumos para Teología de la Liberación, fue muy importante, pero mi sensación era que se caía siempre en mirar la historia de experiencia con los pobres, pero en última instancia el protagonista era el cura. Y ahí va siempre mi insistencia, que había que escribir una historia desde la perspectiva de los laicos. Por ejemplo, hay un tema que me parece que está poco analizado, que es el tema de la participación de los católicos en política como católicos. Es el caso, por ejemplo, de la democracia cristiana. Hay de todo, en los movimientos políticos incluso que surgen a partir de ahí, vinculados también con ese esfuerzo de crear una nueva forma de vivir en la política. El otro tema que para mí era muy importante y que tampoco logré que pasara, era el tema de la vida religiosa femenina. Independientemente, yo pues, durante varios años, estuvimos haciendo en varios años, el Vaticano quiso cerrarlo, es un trabajo muy largo sobre la vida religiosa femenina. En el 83 fue con el tema de la religiosa, el tema de las mujeres. Entonces, la mujer pobre en la vida de la iglesia, muy bien. Hicimos el trabajo, la reunión en San Antonio, justamente, porque era el único obispo que se aguantaba un tema de estos. Monseñor Flores. Y bueno, con limitaciones, porque fue la primera reunión que hubo, antes que las teólogas empezaron a trabajar estos temas. Y bueno, y les cuento que de la reunión muchos se fueron, no participaron porque consideraban que era un tema de mujeres. Fue un poco difícil todo eso, porque decir, a veces yo creo que sí había buena voluntad en tratar de tener una mirada nueva, pero por otro lado se arrastraban cosas viejas. La otra cosa que también empezó a suceder, hubo un control de todas estas agencias de financiación católica, sobre todo lo que era el apoyo financiero a Seila. Todo lo que era movimientos de formación no se les dio más apoyo, con lo cual fue un desastre porque después entonces y ahora no hay laicos formados. Algunos que estamos que tenemos vocación intelectual, vamos al mundo universitario, pero otros, ¿qué hicieron? Se fueron a organizar ONGs. Una cantidad de ONGs que existen, son de inspiración de gente de los movimientos. Y esas ONGs después inspiraron movimientos sociales. Siempre se hizo la historia de la iglesia aceptando como normal, como lo obvio, la estructura jerárquica. Y es en ese sentido que yo digo, bueno, los laicos de todas maneras somos subalternos entre la iglesia, pero nosotros tenemos formación y muchas veces tenemos más formación que los curas. Digamos, si económicamente algunos laicos también pueden ser muy ricos, pues, que también ese es el otro tema, cómo se acercan a esos laicos ricos.
para tratar de entender, de trabajar con la iglesia, no se puede usar solo la categoría socioeconómica. La renovación de la vida de la iglesia pasa por mirarlo desde los laicos. No se puede crear la iglesia pueblo de Dios si una parte sustancial de ese pueblo de Dios no está. A los que nos ha tocado trabajar en el espacio de la universidad pública, yo creo que nosotros evangelizamos ese medio. Y lo evangelizamos abriendo una discusión que antes no existía. Hoy en América Latina ya instalamos el tema del estudio del fenómeno religioso. Eso era impensable. Puede ser una reflexión que molesta para esa perspectiva clerical. ¿Por qué valdría la pena hacerlo si vos nos dijiste que es clerical, que es muy difícil, que siguen siendo varones? A ver, es una estructura que sigue teniendo fuerza, poder, hay que entender, hay que analizarla. Para entender los conflictos actuales tenemos que entender los pasados. Si no, seguimos acumulando conflictos. Si nosotros seguimos con el mismo discurso de una iglesia jerárquica, y pensando en la iglesia desde la jerarquía, se mantiene esa perspectiva de que la iglesia es eso. Si nosotros no logramos volver a hablar de iglesia, de comunión, de comunidades, nosotros no logramos reinstalar otra mirada de lo que es la iglesia. O sea, nunca vamos a llegar a ser iglesia, pueblo de Dios, si seguimos con la misma historia de la iglesia. Este sería el reto de la reflexión que puede seguir haciéndose desde la CEILA. Claro, yo sí creo que hay que reinstalar el tema de la discusión histórica. ¿Algunas épocas históricas te parecen tener más en cuenta? El periodo postconciliar, primero, porque es una historia menos justa en verdad. Pero, sin embargo, la historia de postconciliar no se puede explicar sin el periodo anterior. Por un lado están temas, creo que ese tema de la brecha, hay que quebrar esa idea de que la brecha empezó con Francisco, no, eso no empieza con Francisco. El tema de la modernidad, tiene que ser una visión interdisciplinaria, porque hay perspectivas frente a, por ejemplo, todo el tema de la modernidad, porque ya hoy tenemos otros problemas, que son todo el problema de la inteligencia artificial, la conciencia sobre el medio ambiente. Nosotros seguimos con los problemas de la colonia. O sea, Bueno, seguimos con el problema de la tierra, el problema de la desigualdad, el problema de casta, el problema del racismo, todo eso es colonial. Lo primero que nada, agradecer a Ana María Videgain, a Fortunato y a Yves. Muchísimas gracias. Con esto damos por terminada la grabación.